Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones del Alma. ¿Alguna vez has sentido que vives con demasiada prisa? ¿Atrapado en un torbellino de trabajo interminable, con un estómago que protesta por no tener ni una sola comida en calma y unos ojos cansados por la falta de sueño por tantas noches en vela frente al escritorio? Quizás estás en una carrera contra el tiempo, esforzándote por alcanzar un sueño que aún parece lejano, pero tus pasos son demasiado apresurados. Corres tanto que te olvidas de lo más importante, amarte a ti mismo. Por eso, a veces necesitamos pequeñas ayudas, soluciones inteligentes que nos regalan tiempo. Imagina que tu día tuviera unas horas extra. Podrías usar esos valiosos momentos para cuidar esa parte de ti que has estado ignorando, para estar con tu familia, tus amigos e incluso para conectar con la naturaleza que te rodea. Y ahora, aquí en Reflexiones del Alma, comencemos nuestro viaje de hoy. Hay una sensación aterradora que lleva por nombre impotencia. La impotencia, en términos simples, es desear hacer algo con plena conciencia y razón, pero no tener la fuerza para llevarlo a cabo, no tener la capacidad, o simplemente estar en un callejón sin salida, sin encontrar una solución. Cuando la impotencia te invade, te das cuenta de algo terrible. No tienes nada. Todo pierde su sentido, incluso tu propia existencia. Es una sensación que te ahoga, invisible pero aplastante. Entonces, ¿qué es realmente la impotencia? Al inicio del capítulo 10 de su novela Tokyo Blues, Murakami escribió algo así. Cuando pienso en el año 1969, mi mente solo ve un pantano, una ciénaga profunda y pegajosa. Parecía querer absorber y arrastrar cada uno de mis días. Cada vez que daba un paso, me hundía más en ese lodo y mis fuerzas se agotaban. Detrás de mí no veía nada más que la oscuridad infinita de ese pantano. ¿Alguna vez has sentido una impotencia tan grande que te ha hecho llorar hasta quedarte sin aliento? ¿Por qué lloramos cuando nos sentimos impotentes? En este episodio te contaré sobre las diferentes formas que puede tomar esa sensación. Cuando yo era pequeña, tenía una gata de mi misma edad. Había estado conmigo desde que nací. Éramos como dos almas gemelas. Comíamos, jugábamos, dormíamos, lo hacíamos todo juntas. Éramos inseparables. Pero un día, cuando yo estaba en primero de primaria, al volver del colegio, vi que mi gata ya no podía caminar bien. Se tambaleaba, se desplomó en el suelo, empezó a vomitar y a echar espuma por la boca. Su pequeño cuerpo convulsionaba, y yo me rompí en un llanto desgarrador. Mis padres me dijeron que la habían envenenado. Lloré y lloré sin consuelo, viendo cómo unos desconocidos crueles me arrebataban a mi mejor amiga. La gata luchó por respirar, y luego dejó de hacerlo, y yo me sentí completamente impotente, sin saber qué hacer. Esa fue la primera vez que probé el amargo sabor de la impotencia. Al crecer, esa sensación adoptó muchas otras formas, como aquella vez en que una amiga en la que confiaba ciegamente me mintió y me culpó de algo que yo no había hecho. ¿Conoces esa sensación de shock al darte cuenta de que la persona a la que le entregaste tu corazón te apuñala por la espalda? En ese momento, esa niña pequeña volvió a llorar. Lloró porque, por más que intentaba explicar la verdad, nadie la escuchaba. Los profesores no creyeron que mi amiga estuviera mintiendo. Se dejaron engañar por la historia que ella había inventado, por las mentiras que contaba con una cara de póker, completamente impasible. Y al verme a mí, llorando y defendiéndome desesperadamente, simplemente se cansaron y no quisieron escuchar más. Fue entonces cuando descubrí que la impotencia a menudo viene acompañada de una soledad absoluta, porque en ese momento nadie me creyó. Y hay otra forma, que descubrí viendo la película Querido Ex. Es una tragedia llena de lágrimas para 3 adultos: la esposa, el esposo, el amante homosexual del esposo y un niño, el hijo de la pareja. Nunca olvidaré esta frase de la película. ¿Sabes cuánto tiempo son 10,000 años?
Es el tiempo que pasa desde que la persona que amas te deja para volver a una vida normal. A partir de ese día, cada día son 10.000 años de vida normal. El personaje del esposo en la película vivía aterrorizado por el qué dirán. Se doblegó ante las normas y los prejuicios de la sociedad. Eligió casarse y tener un hijo para huir de quién era realmente. Y solo cuando le diagnosticaron cáncer, en los últimos días de su vida, se atrevió por fin a ser el mismo. En medio de una fotografía nostálgica y melancólica, entre tonos azules y anaranjados, pude ver la impotencia de todos los personajes. La del amante, que se preguntaba, ¿de qué sirve todo si el amor de tu vida se rinde ante la presión social y se casa con una mujer? Una impotencia aplastante al ver que su amor no podía vencer los prejuicios. También vi la impotencia de la pobre esposa. Incluso después de la muerte de su marido, nunca recibió una explicación. Luchó con dolor por el dinero del seguro que él le había dejado a su amante. Y en ese momento, las lágrimas de la impotencia volvieron a caer. La impotencia también tiene un sonido. Es el grito desgarrador de una esposa en un video que encontré por casualidad en las redes sociales. Había sorprendido a su esposo con su amante, sentados en el coche por el que ambos habían trabajado y ahorrado durante años. Lo golpeaba, fuera de sí, como nunca antes. Quería abalanzarse sobre aquella persona que estaba destrozando la felicidad de su familia, pero todos la sujetaban. No podía hacer nada más que gritar y llorar desconsoladamente. En ese momento, la impotencia no es la soledad de no tener a nadie que te defienda, sino la agonía de ver cómo se te escapa de las manos algo que creías firmemente tuyo. Es la impotencia de ser traicionado por las personas que más amas. Pero la impotencia también es silenciosa. Es esa gran mancha oscura en el rostro de alguien. Son esas piernas que no pueden caminar. Son esos ojos que ya no pueden ver la luz. Es la impotencia de nacer y sentir desde el primer momento que ya has perdido la partida, que solo te queda aceptar con resignación tu destino. La impotencia a menudo va de la mano del amor. Piensen en la imagen de un padre llevando a su hijo enfermo en la espalda hasta la cima del edificio más alto de la ciudad, empapado en sudor solo para cumplir su último deseo. Es una escena que me hizo llorar, inspirada en una historia que vi una vez. Imaginen a un niño de las montañas que perdió a su madre y vive con su padre una vida humilde y tranquila, pescando en el río. Un día, una enfermedad terrible lo golpea. El niño sueña con ir a la ciudad, con subir al edificio más alto para ver si el mundo desde allí es diferente. Pero ese lugar alto y lejano, en realidad es el que está a punto de visitar, el cielo. Pude ver la impotencia grabada en la voz y en los ojos de ese padre. Un padre que, aunque vendiera todo lo que tenía, seguía aferrándose a una pequeña esperanza de que su hijo pudiera salvarse. Un padre que, con un dolor infinito, prepara una pequeña barca para despedir a su hijo hacia un lugar lejano. Un padre que cargó a su hijo durante toda su vida y con él cargó todos sus sueños rotos. La impotencia y el amor van juntos porque a veces, más allá del amor, no nos queda nada más. Aunque solo era una historia y los personajes no lloraban, mis lágrimas no pudieron contenerse. La impotencia también nace de la falta de poder. La propia palabra lo dice, sin poder, sin recursos para proteger a los tuyos. Esa sensación de que tus padres, tus hermanos, tu familia necesitan apoyarse en ti, pero tú eres débil y no tienes nada que ofrecerles, salvo lágrimas. Tras años de universidad, empecé a trabajar. Podrían pensar que elegí una vida cómoda, un trabajo de oficina, salir por la mañana, volver por la noche, reunirme con amigos. Soy joven, la vida es larga, voy a disfrutarla. Pero un día mis padres se enfermaron. El día que sostuve el diagnóstico del médico, mi mundo se detuvo. La suma para el tratamiento y la cirugía era inmensa. Durante mis 4 años de universidad, mis padres se habían endeudado para que mis hermanos y yo pudiéramos estudiar. No teníamos ahorros.
Y en mis pocos años de trabajo, yo tampoco había conseguido ahorrar mucho. Me reprochaba a mí misma. ¿Qué he hecho con todo este tiempo? ¿Por qué no me esforcé más? Ahora mis padres, ya mayores y débiles, solo me tenían a mí para apoyarse, y yo me sentía completamente inútil. No me quedaba nada más que mis lágrimas. Y a veces, la impotencia es invisible, no tiene una forma concreta. Simplemente se abalanza sobre mí. Me siento impotente ante mí misma, incapaz de controlar mi propio cuerpo. No quiero llorar, pero las lágrimas brotan sin permiso. Me siento impotente por no poder controlar mis emociones. No quiero enfadarme ni gritarle a la gente por cosas insignificantes. Me siento impotente al no poder controlar mis trastornos alimenticios, o incluso al no poder frenar los impulsos de hacerme daño. Pero, ¿por qué la impotencia va acompañada de tanto sufrimiento? Porque cuando nos sentimos impotentes, sentimos que perdemos la fuerza, la voluntad y la esperanza. Sufrimos cuando no podemos controlar la situación. Esto está directamente ligado a nuestra necesidad de autonomía y control. Los seres humanos nos sentimos cómodos y seguros cuando tenemos el control y podemos tomar decisiones sobre lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando sucede algo que escapa a nuestro control, podemos sentirnos amenazados, en desequilibrio, inseguros. Además, el sentimiento de impotencia puede nacer de los obstáculos de la vida, de esas dificultades que no sabemos cómo superar. Esto nos hace sentir inseguros y profundamente decepcionados con nosotros mismos. ¿Y por qué lloramos cuando nos sentimos impotentes? Cuando una persona se siente indefensa y no puede controlar lo que sucede, llorar puede darle una pequeña sensación de autonomía y control. En esa situación, el llanto puede ser una forma de expresar sus emociones y tener al menos dominio sobre ellas. Llorar nos ayuda a sentirnos un poco más seguros en nuestro propio espacio mental. Pero amigo mío, ¿sabes algo? Hay muchas personas que, al sentirse impotentes, ya ni siquiera tienen fuerzas para llorar. Cuando algo terrible sucede, siempre queremos creer que haríamos cualquier cosa para cambiar la situación. Es como alguien que cae en un pozo de lodo. Al principio, gritará pidiendo ayuda, luchará, intentará todo lo que se le ocurra. Sin embargo, por alguna razón, con cada intento fallido, se hunde un poco más, hasta que ya no puede ver la luz. Es en ese momento cuando una persona siente que no puede controlar lo que sucede. Con el tiempo, tenderá a rendirse y a aceptar el destino, como si realmente fuera una causa perdida. Los psicólogos llaman a esto la teoría de la indefensión aprendida. El experimento que sentó las bases de esta teoría fue realizado por los psicólogos Martin E. P. Seligman y Stephen F. Meyer en los años 60. El experimento se hizo con perros que recibían leves descargas eléctricas. Como suena bastante duro, no entraré en detalles. En resumen, los perros, después de recibir las descargas, aprendieron que no podían escapar y que volverían a sentirlas, por lo que se negaron a creer en su capacidad para liberarse, incluso cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Pero no necesitamos ejemplos de laboratorio. La imagen de la indefensión aprendida nos rodea. Cuando los elefantes bebés son encadenados, sus patas están atadas a una barra de hierro con gruesas cadenas de acero, imposibles de romper para una cría, por más que luche una y otra vez. Con el tiempo, el elefantito se da cuenta de que, sin importar cuánta fuerza use, no puede escapar. Finalmente, acepta su limitado rango de movimiento. Cuando crece, su fuerza es más que suficiente para romper la cadena, pero no lo hace, simplemente porque en el pasado el elefante aprendió que todos sus esfuerzos eran inútiles. Los psicólogos han descubierto que esta indefensión aprendida está estrechamente relacionada con la depresión. Las personas que han sufrido depresión en el pasado son más propensas a aceptar futuros episodios depresivos y, por lo tanto, es menos probable que intenten cambiar su situación. Esto también se aplica a quienes viven en entornos de violencia doméstica. Aquellos que no pueden escapar de la violencia en su hogar son más propensos a rechazar la ayuda y a aceptar la violencia futura como algo inevitable. Y cuanto más presenciamos nuestros propios fracasos
o los de los demás, menos probable es que intentemos cambiar, incluso cuando las circunstancias han cambiado drásticamente. Hay 3 elementos clave en estos hallazgos psicológicos: la motivación, la cognición y la emoción. La motivación se refiere a la falta de respuestas o métodos que ayuden al individuo a escapar de los estados negativos. La cognición se relaciona con la creencia de que la situación es incontrolable. Finalmente, la emoción se manifiesta en los estados de angustia que surgen cuando el individuo siente que ha perdido el control sobre su propia situación. Estas personas pasan de la resistencia a la negación, luego a la aceptación, la desesperación y finalmente a la indefensión. Este es un círculo vicioso que forma lo que se conoce como depresión por indefensión o depresión por desesperanza, un concepto también estudiado y nombrado por Seligman y sus colegas. Te doy estos ejemplos para que entiendas que la indefensión aprendida es una cadena invisible forjada en la mente. Es decir, porque alguna vez intentaste resistir y encontrar una salida, pero fracasaste, al igual que aquellos elefantes o esos perritos. Quedaste atrapado en una serie de eventos negativos. A pesar de intentarlo muchas veces, no viste ninguna luz de libertad, por lo que poco a poco aceptaste la situación y te rendiste. Aunque sabemos que la vida y la psicología humana son mucho más complejas de lo que un simple experimento puede simular, ya que involucra procesos cognitivos, estas teorías sobre la indefensión aprendida aún necesitan desarrollarse más para aplicarse plenamente a los seres humanos. Sin embargo, estas conclusiones representan un paso crucial para cambiar la percepción de aquellos que, día a día, están atrapados en el yugo de la negatividad. Así que, amigo mío, sigamos adelante con perseverancia. Hay un consejo que aprendí del Dr. Joaquín F. Fuster y que creo que podría ayudarte. If you're feeling helpless, help someone else. Si te sientes impotente, ayuda a otra persona. Sientes esa impotencia aplastante por no poder salvar a tu amado gato, pero aún así, tu corazón encuentra la fuerza para seguir amando y rescatando a otros animales. Sientes el dolor de la traición de amigos cercanos o de un amor en quien confiabas ciegamente, pero a pesar de la herida, tu mano sigue extendida para ayudar a quien te lo pide. Te sientes impotente por no tener la apariencia física que la sociedad considera normal, pero con una valentía inmensa sigues adelante, convirtiéndote en una inspiración para toda una comunidad. Y sientes esa impotencia, quizás la más profunda, de no poder cuidar a tus padres o a tus hijos como quisieras. Pero escúchame bien, en realidad ni tus padres ni tus hijos te culpan. No lo hacen, en absoluto. Ellos te aman incondicionalmente y solo desean lo mejor para ti. Los reveses de la vida son inesperados, nadie los busca, pero es crucial pensar en ello y esforzarse al máximo desde joven. No dejes que llegue el día en que tus padres te necesiten y solo tengas lágrimas que ofrecer. No permitas que tus hijos te busquen y solo encuentres vergüenza en tu interior. Puede que ahora mismo, en medio de esa sensación de impotencia, creas que no puedes ayudar a nadie. Pero te equivocas. Lo harás. Por favor, no pienses que eres inútil o que no puedes hacer nada, porque la ayuda nace de los gestos más pequeños. A veces, una simple sonrisa tuya puede ser un rayo de sol en el alma de un desconocido que te cruzas por la calle. ¿Quién sabe? Quizás ayudar a otros con estas pequeñas cosas se convierta en los ladrillos que reconstruyen tu camino, en las raíces que te anclan a la tierra, o en el bastón que te da el impulso para salir de ese fango profundo y pegajoso que ahora te atrapa. Después de la noche, siempre llega el día. Esfuérzate un poco más, solo un poco más, y verás cómo el camino se vuelve menos áspero y el sol volverá a brillar con calidez por la mañana. Si este mensaje ha resonado contigo y te ha sido de utilidad, te invito a que dejes un me gusta, te suscribas al canal y lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Y por supuesto, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Gracias por acompañarnos una vez más en Reflexiones del Alma.